Aquí estoy de nuevo con ustedes, mis queridos hermanos, saludándoles a través de nuestro canal Telegracia, que está alcanzando ya miles y miles de personas a través del mundo entero. Esto es un estudio que garantiza traerles revelación y formación a su experiencia espiritual. El tema que vamos a estar tratando es la edificación de la iglesia. Y es bien importante que tú tomes nota porque hay una confusión bien grande. Jesús en los días de su carne le dijo a los apóstoles, le dijo, por camino de gentiles no vayáis. Y no es que él tenía nada en contra de que pasaran por los gentiles, pero que no le llevaran lo que él les enseñaba. Porque ustedes tienen que entender que Jesús no fue cristiano. En aquel momento él estaba enseñando sobre la ley de Moisés y no sobre la gracia. Por lo tanto, cuando él dijo por camino de gentiles no vayáis, le estaba advirtiendo que venía un nuevo pacto, que era el de la incircuncisión, que vendría a través de la boca del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, honro mi ministerio, me voy a los gentiles. Hoy ha ocurrido un fenómeno mundial y es que todas las llamadas iglesias no están utilizando el fundamento del apóstol Pablo. Están mezclando el apostolado de Pablo con el apostolado de los 11. Y eso es lo que ha traído una confusión por casi 2000 años. El Ministerio Creciendo en Gracia se especializa en abrir los ojos de tu entendimiento, alumbrarte de que el fundamento que tú necesitas es el que el apóstol Pablo nos dejó. Vamos a verlo bíblicamente y vamos a buscar en primera carta a los Corintios, capítulo 3, comenzando con el verso 10, vamos a darle lectura. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito puse el fundamento. Ya le está diciendo, yo soy el que puso el fundamento, no los apóstoles. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No edifica porque el que edifica es Pablo, y luego vendría otro a edificar. Los demás todo lo que pueden hacer es sobreedificar lo que ya está puesto. El verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, cuando dice Jesucristo, debes entender que es ya resucitado. Ahí no está hablando de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret no fue cristiano. Jesús de Nazaret fue siervo de la circuncisión. O sea que él vino cumpliendo la ley. Por lo tanto, cuando dice, ya el fundamento está puesto, el cual es Jesucristo, está hablando después que resucitó. Entonces ahí vienen los diferentes materiales para edificar a la iglesia. Ojo, está pendiente lo que vamos a hablar ahora, porque de aquí estriba de que tu iglesia esté equivocada o esté en lo correcto. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Nota que los primeros tres, si regresamos el verso, dice oro, plata, piedras preciosas. Estamos hablando de materiales que el fuego le da y no lo desaparece. Ahora, cuando dice madera, heno o hojarasca, eso no soporta fuego. Por eso es que dice, la obra de cada uno, de cada ministerio, de cada llamado grupo cristiano, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? ¿Salvación? No, recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Porque la salvación no se pierde, la salvación es eterna. Él será salvo aunque le quemen todo lo que hizo. Yo me imagino un pastor de 60 años, un pastor que trabajó 45 años en un ministerio, pero se equivocó, edificó con el fundamento de los apóstoles.
edificó sobre el evangelio de la circuncisión. Y después que ya está viejito, que parte y todo el mundo dice, oh, qué tremendo líder tuvimos, y cuando va a la gran nube de testigos, encuentra que su fundamento, el fuego le dio y estaba en heno, hojarasca y madera. Perdió todo su tiempo aquí, como están la mayoría de las iglesias, perdiendo el tiempo con un fundamento equivocado. Recuerda que hay un camino vivo que Él nos abrió. Está la senda antigua y está el camino nuevo. Y si te colocas en la senda antigua, como hay muchas iglesias hoy, vas a sufrir pérdida. El propósito de este estudio es que no tengas pérdida. No solo que seas salvo, porque salvo eres eternamente y para siempre, porque tú fuiste predestinado, escogido, lavado, justificado, santificado. Pero la idea es que tengas recompensa. La idea es que puedas heredar dentro de esta gran salvación. Yo preparé un pequeño estudio y por ahora estoy utilizando, gracias Luisito por conseguirme este trípode con la enseñanza. Aquí tenemos, si se ve claro, por favor, vamos a enfocar aquí el estudio. La iglesia. Y el tema es la sobreedificación de la iglesia. Entonces luego tenemos materiales de construcción. Esto es lo importante. ¿Con qué tu pastor, con qué tu iglesia está construyendo? Ahí se me olvidó una C, me perdonan, en el apurito. Ahí, construcción, puse construcción. Bueno, los celosos en la... ¿cómo se llama? Me tienen que perdonar ahí. Materiales de construcción. El apóstol Pablo dijo que hay diferentes materiales de construcción. Vamos a hablar del paso A, vamos a comenzar, vamos a invertirlo. La ley de Moisés representa la madera. La ley fue un pacto que pasó. Y si tú estás edificando con la ley, estás en madera. Y el fuego cuando le da madera, ¿qué sucede? Ahora, ¿quién edificó la ley y quién edificó madera? 11 apóstoles. Probado, el apóstol Pablo te lo prueba. Entonces también dice, el viejo pacto es heno, porque ya hay un nuevo pacto. Tú no te vas a mantener en el viejo pacto, porque eso es heno. ¿Y cuál es el viejo pacto? ¿Cómo se representa? La circuncisión. Por eso Pablo en Gálatas 5:4 dice, si alguno os circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Así que casi todas las iglesias cristianas, te lo aseguro, que están en esto. Mira, están con los 11 apóstoles y están en la circuncisión. Porque ellos piensan que estos 11 apóstoles son cristianos. Ellos no fueron cristianos. El único que se le llamó cristiano fue al apóstol Pablo. Bueno, y entonces el tercer paso sería obras, que sería hojarasca. Y también te lleva a mala conciencia. Por eso hay tantas personas que piensan que se pueden perder, porque están en mala conciencia. Entonces tenemos ahí 3 materiales de construcción, que es heno, hojarasca y madera. Ahí está la hermana hojarasca, el hermano heno y el pastor madera. Que si sigues como va, todas estas iglesias, porque son muchísimos grupos que todavía no han llegado al verdadero fundamento, cuando el fuego le da eso, lo que le queda son cenizas, no les queda nada. Vamos a ver los otros 3 materiales de construcción que debemos llevar a cabo. Aquí en el paso B dice la gracia, esa es la doctrina maravillosa, por la gracia de Dios que me ha sido dada, dijo el apóstol Pablo. La gracia representa oro. Y representa, para tú llegar a oro, tienes que tener un apóstol. No puedes tener 11 apóstoles, tienes que tener un apóstol. El apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol a los gentiles? Pablo. El único apóstol. Es más, de hecho, él dijo, honro mi ministerio. Yo me voy a los gentiles. ¿Por qué él dijo, honro mi ministerio? Porque no lo estaba honrando. Él se estaba mezclando con los 11 pensando que eran cristianos y bautizó a Gallo, se envolvió en las obras de la ley, allá le dieron una paliza, una golpiza y finalmente dijo, no aguanto más, honro mi ministerio, ahora entiendo que yo
fui escogido para el pueblo gentil, para llevarle esto a los gentiles. Y el único que le escribe a los gentiles es Pablo, porque Santiago fue un pastor judío. Pedro, imagínate, le escribió a las 12 tribus extraviadas. Juan todavía presenta pecado, todavía presenta diablo. Esos apóstoles no te van a llevar a nada bueno. De hecho, ellos son los culpables de que la iglesia esté en apostasía. Entonces, el único apóstol que te puede llevar a la verdad es el apóstol Pablo. Entonces, mira, la gracia representa el oro, representa un apostolado nada más. La fe representa las piedras preciosas, representa un nuevo pacto. Y una buena conciencia representa la plata, que es cuando tú estudias el evangelio y te diriges por el evangelio de la incircuncisión. Entonces mira los materiales, voy a repetir, mira los materiales. Madera, heno, hojarasca. ¿Con qué están edificando en tu congregación? ¿O estás edificando con un solo apóstol, el apóstol Pablo, el que te puede llevar a oro, piedras preciosas o plata? Una vez Jesús de Nazaret habló de esto. Él dice, si ustedes me escuchan, van a llevar fruto. Y si se mantienen en mis palabras, llevaréis más fruto. Y si continúan en el fundamento que yo les doy, llevaréis mucho fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto. Oro, plata, piedras preciosas. 3 materiales que aguantan el fuego, aguantan la prueba. Por eso es que en el ministerio tú soportas la prueba. Cuando te vienen esos días malos, cuando te vienen esas situaciones, cuando te declaran una enfermedad y tú ahí con una buena masa de oro, con un buen brillo de plata, como con un diamante pulido, tú dices, yo no recibo esto, yo recibo mi cobertura angelical, yo recibo que ángeles me sirven. Ahí es que se prueba si tú estás edificando en oro, madera y hojarasca. Y mi exhortación para toda la iglesia, por eso es que el ministerio Creciendo en Gracia, tú ves que quien enseña es este servidor por todas partes del mundo. Porque tan pronto tú pones a más de uno a enseñar, empieza la diversidad de doctrinas. Y por eso es que hay tantas doctrinas hoy en el pueblo. Creciendo en Gracia cree una sola causa mundialmente. No importa si somos 300 iglesias, 1500 iglesias, 1000 iglesias, si somos millones o si somos trillones o todos los escogidos. En Creciendo en Gracia hablan lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un apóstol. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento. ¿Por qué? Porque edificamos solo con las 14 epístolas de Pablo, que es el fundamento de la gracia. Pero si tú mezclas los demás libros de la Biblia, como Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Santiago, Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis, esos son 8 libros de la circuncisión. Ellos no te van a dejar edificar con oro, plata o piedras preciosas. Ellos te van a edificar, ¿tú sabes con qué? Con heno, hojarasca y madera, materiales que no soportan el fuego. Vamos a ver una notita aquí en Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22, para verificar lo que estamos hablando aquí. Dice en el verso de Hebreos capítulo 10, verso 19, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino, ¿qué? Nuevo. No dice por la senda antigua, que es donde están todas las iglesias hoy edificando. Volvamos a la senda antigua. No, ahí no vuelvan ni a recoger billetes de $1000. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es de qué? De su carne. Ese cuerpo de carne fue ofrecido para llevarte a ti a un camino nuevo. Si te quedas en Jesús de Nazaret, sigues en el viejo. Tú tienes que atravesar el velo, atravesar a Jesús de Nazaret, irte al resucitado y allí vas a ver. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Bueno, ese sacerdote no había aparecido, no lo había, por eso es que no había fe. Ese gran sacerdote es Jesucristo, hombre, que está sobre la casa de Dios, la familia de la fe. Ahora,
podemos tener ese sacerdote. Hebreo fue escrito para estos tiempos. No vayas a pensar que eso fue escrito porque fue escrito 2000 años atrás, tenía vigencia. Eso estaba cogiendo moho. Eso no se estaba usando porque el sacerdote no había aparecido. ¿Cómo dice el verso? El verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese gran sacerdote no estaba. El verso 21, por favor. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Te lo dice Timoteo. En una casa grande hay utensilios de honra y hay utensilios de deshonra. Pero ¿quién sabía eso? No, el sacerdote. Cuando llegó el gran sacerdote, que es Jesucristo hombre, entonces ¿qué se saben estas cosas? Vamos al verso 22 ahora. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Corazones de qué? De mala conciencia. Por eso yo te dije que la ley da mala conciencia. Dice el verso 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No somos salvos por obra, pero somos salvos para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros caminásemos en ella. Bueno, y después dice, no dejando de congregarnos. Eso es bien importante, como algunos tienen por costumbre. Entonces, volviendo al estudio que tenemos aquí escrito, una iglesia está en madera, heno, hojarasca, o está en oro, piedras preciosas o plata. ¿Qué determina esto? Dependiendo el apóstol que tú tienes. Si tú tienes las 14 epístolas, estás bajo el fundamento de un apostolado y está en el evangelio de la incircuncisión. Ahora, si tú estás con los 11 apóstoles, todavía tú crees que Pedro, que Juan, que Santiago son buenos apóstoles, no has entendido que el apostolado de ellos caducó en la cruz. Tan pronto Cristo murió y resucitó, ahí acabó el apostolado de los 11. Entonces, si estás con los 11, ellos lo que tienen es el evangelio de la circuncisión y te lleva a mala conciencia. Así que la aplicación en este día, mis queridos amigos, hermanos que me están viendo por Telegracia, la pregunta es, ¿cuál es el fundamento que tu iglesia está utilizando? Cuando el pastor tuyo te habla, ¿te hace diferencia entre Pablo y los demás apóstoles? Si él no te divide ese fundamento de los 11 apóstoles y el de Pablo, entonces te los está mezclando. Al mezclar esos dos apostolados, tú lo que tienes es una confusión en la iglesia. Y jamás vas a estar en fe y en buena conciencia. Vas a sufrir las consecuencias de vivir en un falso evangelio. Así que yo me despido declarándote bendecido con toda bendición, declarándote sano, declarándote próspero, declarándote en un Abba Padre bien claro, declarándote que tú eres obediente al pacto de la fe, al pacto de la gracia. Yo digo que tú eres un oro, o una platita, bueno, hay otros que son piedras preciosas. Pero lo importante es que tú estés en las 14 epístolas de Pablo. El ministerio Creciendo en Gracia te garantiza que solo te vamos a edificar con el evangelio de la incircuncisión, con el evangelio que está escrito en 14 epístolas. Ese es el evangelio del perito arquitecto, el que te puede mantener en el verdadero fundamento que es Jesucristo. Así que será hasta una próxima ocasión. Recibo que tu limpio entendimiento ha sido aplicado y que tú has sido edificado con la palabra de gracia. Hasta luego y vamos ahora a disfrutar las alabanzas.